Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al buscador de Arkham y bienvenidos al séptimo y ya último vídeo de nuestro bloque de análisis de la caja básica. Este vídeo va a ser radicalmente distinto a los 6 anteriores, ya que hasta ahora hemos hablado de las cartas de jugador, de las cartas que componen los mazos de los investigadores. Hoy hablaremos de las cartas y conjuntos de encuentros. Es decir, hablaremos de las cartas que componen el mazo de encuentros. Hablaremos de las cartas que representarán las diferentes amenazas a las cuales tendremos que enfrentarnos durante cada escenario. Estas cartas, por lo general, las analizaremos desde dos puntos de vista. En primer lugar, valoraremos cuál es el grado de amenaza de cada carta y cada conjunto de encuentros, ya que veréis que hay algunos que son bastante peores que otros. Y en segundo lugar, también indicaremos cómo podemos defendernos de cada carta y cada conjunto de encuentros. Por otro lado, este vídeo va a ser doblemente importante, ya que los conjuntos de encuentros de la caja básica se utilizan literalmente en todas las campañas del juego. No solamente en la Noche de la Fanática, se usan literalmente en todas las campañas que vinieron después. Casi todos los escenarios incluyen al menos uno de los conjuntos de encuentros de la caja básica. Por tanto, va a ser doblemente importante saber enfrentarse a las cartas que vamos a ver hoy, ¿vale? Comenzamos pues con el conjunto de las ratas, un conjunto compuesto por 3 copias de la carta Avalancha de Ratas, la cual es un enemigo 1/1/3 cazador que ataca por un punto de daño. Bien, el nivel de amenaza de cada carta de encuentros, yo por lo general lo suelo valorar desde dos puntos de vista. En primer lugar, valorando el número de acciones que nos cuesta esa carta, bien por el número de acciones que nos quite de un modo directo, o bien por el número de acciones que tenemos que gastar para neutralizar esa carta. En el caso de las ratas, como es un enemigo con solo un punto de vida, en principio solo tenemos que atacarlas una vez para quitárnoslas de encima. Por tanto, entendemos que las ratas nos quitan una acción, ¿vale? Y por otro lado, también valoramos el grado de amenaza de una carta de encuentros por el daño inmediato que nos puede hacer. Aquí no solo me refiero al daño propiamente dicho, sino también al horror, a descartes y a otro tipo de efectos inmediatos de los cuales veremos múltiples ejemplos en el día de hoy. Esto último generalmente es más típico de las cartas de traición que de las cartas de enemigo. En el caso de los enemigos, por lo general tenemos dos opciones para lidiar con ellos. Podemos combatirlos o bien evitarlos. Ahora bien, en el caso de los enemigos con cazador, huir de ellos no suele ser buena idea, porque como sabéis, en fase de enemigos nos persiguen, y la partida rápidamente se convierte en un juego del gato y el ratón en el cual tenemos todas las de perder, porque nos acaban pillando siempre, tarde o temprano. Por ello, los cazadores suele ser mejor quitárselos de encima combatiendo, lógicamente si tenemos medios para hacerlo. En el caso de las ratas, como tienen solamente un punto de vida y un punto de combate, pues se despachan con mucha facilidad sin falta siquiera utilizar apoyos ni eventos. Porque con solo un combate con éxito es suficiente. Y como tienen combate 1, pues casi cualquiera puede combatirlas con éxito, ¿vale? Pasamos ahora al conjunto de los gules, el cual está compuesto por 7 cartas. 3 copias del secuaz ghoul, 3 copias de las manos aferradoras y una copia del ghoul voraz. Comenzamos con el secuaz ghoul, que es un enemigo 2/2/2 que ataca por un daño y un horror, y no tiene ninguna capacidad. Aquí tenemos otro enemigo bastante sencillo y mundano, el cual se puede despachar tranquilamente con 2 ataques, o alternativamente, mucho mejor, con un ataque que haga un daño adicional. Por ese motivo dimos mucho valor a las cartas que podían hacer daños extra, ya que pueden eliminar a enemigos como este de un solo golpe. Lo que generalmente nos costaría 2 acciones, pues con un daño extra nos costará solamente una acción. Además, como el combate es de 2, es bastante manejable y casi cualquier investigador puede con él sin muchos problemas. Ahora bien, este enemigo, al contrario que las ratas, no tiene cazador. Por tanto, evitarlo también puede ser una opción alternativa para lidiar con él.
Eso sí, tened en cuenta que al evitar al enemigo, no lo quitamos de encima de un modo permanente. Ese enemigo se quedará en ese lugar. Por tanto, esta estrategia únicamente es buena cuando el lugar en el que se encuentra el enemigo no es un lugar problemático. Es un lugar en el que ya hemos obtenido todo lo que necesitábamos y no tenemos ningún motivo para volver a ese lugar. En ese caso, si un enemigo como ese aparece ahí, pues evitarlo puede ser una opción más rápida, sobre todo si no tenemos medios para combatirlo o si combatirlo nos implicaría gastar munición o cargas. Generalmente gastar munición en un bicho como este tan flojo, pues como que no hace mucha gracia, ¿no? Así que en ese caso evitarlo puede ser una opción. Igualmente el enemigo es muy flojo y prácticamente nunca nos va a dar problemas. Eso sí, intentad contar con medios para hacer daños extra, ya que de este modo te podrás cargar a este enemigo de un solo golpe, ¿vale? Pasamos ahora a las manos aferradoras, una traición que al ser revelada nos manda a hacer una prueba de agilidad de 3 puntos. Por cada punto que nos falte para tener éxito, recibiremos un punto de daño. Bien, esta carta lógicamente no afecta a cada investigador por igual, ya que no todos son igual de buenos en las pruebas de agilidad. Generalmente los investigadores que tengan una agilidad base más buena tendrán menos problemas para lidiar con esta carta. Por otro lado, los investigadores que tengan una agilidad baja van a tener más problemas con esta carta, ya que pueden recibir hasta 3 puntos de daño. Si además a esto le sumas que el investigador tiene una resistencia baja, pues esta carta puede causar auténticos estragos a ese investigador. Aquí el ejemplo típico sería Daisy Walker, ya que Daisy tiene agilidad 2 y resistencia 5. Por tanto, Daisy, como no la refuerces de algún modo, tranquilamente puede recibir 3 daños cuando se roba esta carta, y 3 daños es más de la mitad de su resistencia. Por tanto, para Daisy puede ser absolutamente horrible. Básicamente esta carta puede ser muy mala para aquellos investigadores que tengan poca resistencia y o poca agilidad. Por tanto, es buena idea proteger a esos investigadores de cartas como esta. Para ellos, cartas como Destreza Manual son muy buenas, ya que nos dan 2 iconos de agilidad, que pueden ayudarnos a recibir menos daño con esta carta. La segunda opción sería utilizar apoyos que puedan absorber daño, ya que este daño no es directo. En principio se puede asignar cualquier cantidad del mismo a los apoyos que controlamos. Así que en general, si tenéis un investigador que tiene poca agilidad y poca resistencia, y sabéis que esta carta está en el mazo de encuentros de al menos uno de los escenarios de la campaña, es buena idea preparar el mazo para protegernos frente a ella. Aunque en general esta carta tampoco es ni mucho menos la peor que podéis encontrar, pero a los investigadores que tienen poca resistencia y poca agilidad les puede hacer bastante daño, ¿vale? Terminamos el conjunto de los gules con el Ghoul Voraz, un enemigo 3/3/3 con presa menor salud restante y que ataca por un daño y un horror. Este enemigo, a simple vista, parece una pequeña mejora del Sequaz Ghoul, ya que el Sequaz Ghoul era un 2/2/2 y este es un 3/3/3. Por tanto, a primera vista no parece mucho más amenazador que el anterior. Ahora bien, recordad lo que siempre digo, en este juego un punto arriba, un punto abajo puede marcar bastante la diferencia. Y este enemigo es un grandioso ejemplo de ello. Este enemigo, aunque no lo creáis, es bastante más duro que el anterior. Aunque solo tenga un punto más en sus atributos, en la práctica es bastante más duro, básicamente por los 3 puntos de vida, ya que es mucho más complicado derrotarlo en un solo golpe. No hay tantos ataques que hagan 3 daños de una sola vez, por lo menos en la caja básica. A ver, en realidad los hay. Tienes, por ejemplo, la puñalada por la espalda, que ataca por 3, aunque solamente es un ataque puntual. O también, por ejemplo, puedes combinar el golpe brutal con cualquier otro efecto que haga daños extra. El machete, el cuchillo y similares, ¿no? De todos modos, esto es bastante más complicado de lograr en la práctica. Por lo general, este enemigo te precisará mínimo 2 acciones derrotarlo. Y eso sí que puede ser bastante más molesto de lo que parece. Además, su combate es de 3 puntos, y aunque solo sea un punto más que el anterior, esto empieza a ser ya algo más serio. Ya no es tan fácil
pasar con fiabilidad una prueba de combate de 3 puntos. Más aún cuando seguramente, como digo, te requerirá varios ataques derrotar a este enemigo. Por tanto, sí, es bastante más duro de lo que puede parecer. Y en este caso, la opción de evadirlo parece un poco más golosa, ya que evadirlo solo cuesta una acción, derrotarlo costará seguramente bastantes más. Así que en caso de que este enemigo salga en un lugar que ya no es importante, pues la opción de evadirlo pues es bastante más tentadora. Por supuesto, siempre y cuando tengáis un investigador que tenga buena agilidad y lo pueda hacer con fiabilidad. Lo dicho, es un enemigo que es bastante engañoso, es bastante más duro de lo que puede aparentar. Afortunadamente, en el conjunto solo tenemos una copia de este enemigo, ¿vale? Pasamos ahora al conjunto Miedo Impactante, uno de los conjuntos más temidos, diría yo, de toda la caja básica. Está compuesto por 7 cartas, 3 copias de los Restos en Descomposición, 2 copias de Paralizado por el Miedo y 2 copias de las Voces Disonantes. Comenzamos por los Restos en Descomposición. Es una traición que, al ser revelada, nos manda a hacer una prueba de voluntad 3. Por cada punto que nos falte para tener éxito, recibiremos un punto de horror. Esta carta es la hermana de las Manos Aferradoras. Es idéntica, solo que invertimos agilidad por voluntad y daño por horror. Básicamente, todo lo que dije de las Manos Aferradoras es aplicable a esta invirtiendo esos dos términos. Esta carta pues será una amenaza bastante seria para los investigadores que tengan una cordura baja y una voluntad baja. En la caja básica tenéis 2 investigadores a los que esta carta les da bastante guerra, que son Roland Banks y Malasombra O'Toole. Roland porque su cordura es muy baja, por tanto, Roland es un investigador al que no le interesa encajar horror prácticamente nunca. Y en segundo lugar, Malasombra porque tiene una voluntad patética de solamente 2 puntos. Y su cordura tampoco gran cosa, es de 6 puntos. Así que ambos personajes van a tender a encajar bastante horror con esta carta, a no ser que los podáis defender. Para ello, digo lo mismo que dije con las Manos Aferradoras. Os interesa protegeros de 2 modos. Primero, incluir iconos de voluntad. Cartas como Agallas o Coraje Inesperado son muy prácticas para defenderos de esta carta. Y en segundo lugar, es buena idea contar con apoyos que os puedan encajar horror. Por ejemplo, el policía raso les vendrá muy bien a ambos investigadores para tener ese escudo de 2 puntos de horror. La carta, a ver, no siempre es molesta, no ataca por igual a todos los investigadores, pero aquellos que sean frágiles en cordura y en voluntad, pues pueden pasarlo muy mal con esta carta, así que tenemos que saber defenderlos. Como digo, usando iconos de voluntad e incluyendo apoyos que puedan absorber horror. Pasamos ahora a la carta Paralizado por el Miedo, una traición que al ser revelada se va a nuestra zona de amenaza. Dice que la primera vez que hagas una de las siguientes acciones cada ronda, a saber, moverte, combatir, evitar, te costará una acción adicional. Y luego tiene obligado, al final de tu turno, haz una prueba de voluntad 3. Si tienes éxito, descarta esta carta. Esta carta es de largo la más temida de todo el conjunto de encuentros y una de las más temidas de toda la caja básica. Básicamente porque es una carta que tiene el potencial de quitarnos una acción por ronda. Recordad lo que dije al principio, las cartas de encuentros que nos quitan acciones son muy peligrosas y esta puede quitarnos una acción por ronda. Y además la carta no se descarta sola. Para poder descartarla hay que hacer una prueba de voluntad 3 al final de nuestro turno. Y si no tenemos éxito, tendremos que aguantar una ronda más esta carta. Así ronda tras ronda tras ronda hasta que la consigamos quitar pasando esta prueba de voluntad 3. Y esta carta es uno de los motivos por los cuales llevo toda la serie y toda la corta existencia de este canal insistiendo en que la voluntad es la habilidad más importante, porque esta carta le puede caer a cualquier investigador, así que cualquier investigador tiene que tener medios para pasar esta prueba de voluntad 3. Por este motivo, cartas como Agallas o Coraje Inesperado son muy importantes, ya que te permiten quitarte cartas como esta de encima. Básicamente porque si tú no eres capaz de quitarte esta carta, tienes un problema muy serio. De hecho, recuerdo la anécdota que ya conté en el canal de cuando jugué la campaña de Dunwich con Malasombra O'Toole
y en el escenario del tren le salieron las 2 copias de esta carta y fue incapaz de quitárselas de encima. O'Toole estuvo medio escenario limitado a una acción por turno, lo cual le dejó absolutamente paralizado. Aún no recuerdo cómo coño salí de esa. No sé cómo lo hice, pero salí. Pero vamos, no quita que la carta sea absolutamente horrible y que O'Toole lo pase fatal con esta carta, motivo por el cual se ganó para mí el mote de paquete O'Toole. Así que, en resumen, esta carta es un motivo muy bueno para recordaros que la voluntad es la habilidad más importante. Porque, lo dicho, esta carta le puede caer a cualquiera y para poder quitársela tiene que pasar esta prueba, para lo cual es fundamental que tenga medios para aumentar su voluntad, ¿vale? Luego tenemos las voces disonantes, otra tradición que al ser revelada va a la zona de amenaza. Dice que no podemos jugar apoyos ni eventos. Luego tiene obligado, al final de la ronda descartamos esta carta. Es una carta que aparenta ser bastante peor de lo que realmente es. Básicamente porque esta carta no te impide jugar cartas de habilidad, no te impide aportar apoyos o eventos a pruebas de habilidad, no te impide activar capacidades y no te impide hacer ninguna jugada excepto jugar apoyos y eventos. Por tanto, en el peor de los casos, únicamente te va a tirar un poco para atrás los planes. Más aún porque esta carta, al contrario que la anterior, esta sí se descarta sola al final de la ronda. Por tanto, solo tenéis que aguantarla una ronda. Únicamente puede ser complicada si os sale en mal momento. Puede que tuvierais un plan maestro en mente que implicara jugar un apoyo o un evento, en cuyo caso robaros esta carta os va a destrozar el plan. Ahora bien, hay que tener muy mala suerte para robárosla justo en ese preciso instante. Por tanto, para mí es la carta menos amenazante de todo el conjunto. Eso sí, el conjunto sigue siendo muy temido, básicamente por la carta de paralizado por el miedo. Y también, el resto de descomposición también puede ser dura si tus investigadores tienen una cordura baja, una voluntad baja, y si el propio escenario es muy duro, atacando la cordura y la voluntad. En general, este conjunto es un ejemplo muy bueno de por qué la voluntad es la habilidad más importante de todas las habilidades básicas. Vale. Vamos ahora con el conjunto Antiguos Males, un conjunto compuesto por 3 copias de la carta Antiguos Males. Una traición que al ser revelada nos manda a poner un contador de perdición en el plan actual y este efecto puede hacer que el plan avance. Bien, esta carta aparenta ser muy inocente al ojo inexperto. Básicamente porque no es un enemigo, esto en principio, en teoría, no os cuesta acciones, no os penaliza en el tempo, no os hace daño, no hace horror, ponéis un punto de perdición. Y dices, bueno, mientras no avance el plan no pasa nada, ¿no? Eso hay que reconocer que es cierto, en apariencia no penaliza en el tempo. Ahora bien, en la realidad, la cruda realidad es que esta carta os ha robado un turno entero de juego. Básicamente porque cada contador de perdición equivale a una ronda entera de juego, ya que por norma se pone una perdición en el plan por ronda. Cada contador de perdición adicional es una ronda entera, menos para todo el equipo. Es decir, que en realidad esta carta os ha robado 3 acciones por cabeza. Y eso, pues, es horrible, objetivamente es horrible. Aunque no sea algo evidente, no sea algo fácil de ver, sobre todo para el ojo inexperto, la realidad es que esta carta es muy, muy, muy peligrosa. Básicamente porque hace que el plan avance una ronda antes. Y sabéis que el avance del plan siempre es malo, y en algunos casos puede ser incluso demoledor. Básicamente, esta carta quiere decir que no sabéis a ciencia cierta cuándo va a avanzar el plan. Porque por lo general, el umbral de perdición os dice cuántas rondas tenéis antes de que el plan avance. Ahora bien, esta carta va a hacer que ese número baje, y puede salir en cualquier momento. Por tanto, la carta es bastante más peligrosa de lo que puede aparentar. De todos modos, yo creo que los principiantes, la gente que tenga poca experiencia, no va a ser capaz de apreciar lo realmente dura y demoledora que es esta carta. Básicamente porque esta carta aparece en el escenario del encuentro. Y en ese escenario en particular tampoco hace tanto daño, porque tenéis un margen brutal para comentar el escenario. Esta carta veréis muy bien lo dura que es en escenarios que tengan umbrales de perdición pequeños. Ya que os pongo un par de ejemplos, que son el escenario del SS County Express
y el último rey, respectivamente de Dunwich y de Carcosa, que son escenarios que tienen mazos de plan muy grandes o que se reciclan a sí mismos, en los cuales los umbrales de perdición son muy pequeños. Ahí un turno más, un turno menos se nota muchísimo. Así que en cuanto juguéis esos escenarios entenderéis por qué digo que esta carta es tan dura. Y además, esta carta también puede ser muy peligrosa en escenarios en los cuales la pila de descartes de encuentros se baraje de vuelta al mazo de encuentros, porque así puede salir más de 3 veces. Eso puede ser mortal. Perder 4 o 5 rondas es bestial. De hecho, a mí me ocurrió una vez y recuerdo que fue absolutamente demoledor. Así que es una carta que al ojo inexperto parece muy inocente, pero en la práctica es horrible, ya que os roba un turno, una ronda entera de juego. Por tanto, esta carta, si la podéis cancelar, es muy conveniente cancelarla, porque es uno de los efectos más devastadores que os podéis encontrar en el mazo de encuentros. Vamos ahora con el Frío Helador, un conjunto compuesto por 4 cartas. 2 copias del Frío de la Cripta y 2 copias de Envuelto en Niebla. Comenzamos por Frío de la Cripta, una traición que al ser revelada te manda a hacer una prueba de voluntad 4. Si fracasas, debes elegir y descartar un apoyo que controles. Si no puedes, recibe 2 puntos de daño. Aquí tenemos una carta que nos somete a una prueba de habilidad que es bastante dura. Voluntad 4 es bastante difícil de pasar. Así que esta carta yo te diría que la mayoría de veces te va a forzar a descartarte de un apoyo de controles y si no puedes a meterte 2 daños. Y esto puede ser realmente mortal. Tú imagínate, por ejemplo, que estás en turno 1 y has gastado 5 recursos en un apoyo coste 5. Ponte que en la siguiente fase de mitos te robes esto y falles la prueba. Ahí van 5 recursos y el apoyo a la basura. Por tanto, en contextos como ese, la carta puede ser bestial. Ahora bien, hay ciertas situaciones en las cuales esta carta no hace prácticamente nada. En particular cuando tenéis apoyos de los que entran con cargas, y estos se quedan sin cargas. Recordad que en principio un apoyo que se queda sin cargas no tiene que descartarse, a no ser que la carta diga lo contrario. Por ejemplo, imagínate que juegas una linterna y gastas las 3 cargas. La linterna se queda ahí aunque no la puedas seguir utilizando. Si más adelante te robas esta carta y fallas la prueba, tranquilamente puedes elegir la linterna sin cargas y descartarla. Por tanto, en ese caso, esta carta no habrá hecho nada. De todos modos, como digo, esta carta puede ser muy peligrosa, la prueba es muy dura, prácticamente siempre se va a fallar, así que cuando esté en el mazo de encuentros tenéis que tener mucho cuidado con el despliegue de vuestros apoyos, porque os puede causar un destrozo muy importante. Luego tenemos Envuelto en Niebla, una traición que al ser revelada se vincula a nuestro lugar, al límite de una copia por lugar. El lugar vinculado gana +2 a velo. Obligado, después de que el lugar vinculado sea investigado con éxito, descarta esta carta. Esta carta, sobre todo cuando empezáis, aparenta ser bastante dura y bastante complicada. Ahora bien, en la práctica, el impacto de esta carta es totalmente aleatorio, porque depende 100% de en qué lugar os caiga. Si, por ejemplo, esta carta os cae en un lugar que ya está investigado, en el cual no quedan pistas, pues no importa absolutamente nada. Total, ¿qué más da que suba el velo si no tenéis que investigar el lugar? No importa en absoluto. Ahora bien, como os caiga en un lugar que sí tenéis que investigar y que ya tenga un velo de base alto, podéis tener serios problemas. El ejemplo típico en el encuentro sería que os caiga en el sótano, que tiene velo 4. Esto lo aumentaría a 6. Y con la caja básica solamente no es fácil investigar un lugar con velo de 6. Eso sí, si llega a darse ese caso, la solución es muy sencilla. Simplemente soltad todas las cartas que tengáis a la prueba de habilidad, ya que de este modo, aunque sobrepaguéis por investigar, os quitaréis de encima esta carta de modo permanente, ya que al primer éxito se descarta. Además, también os comento que conforme ganéis experiencia en el juego, esta carta cada vez os parecerá menos y menos amenazadora. Básicamente porque os daréis cuenta de que hay muchos efectos que os permiten obtener pistas sin falta de investigar. Ejemplos típicos son siguiendo una corazonada, atracción por la llama, una prueba, la habilidad de Roland Banks, por ejemplo. Son efectos que os obtienen pistas de modo automático independientemente del velo del lugar, los cuales son fantásticos para jugar alrededor de esta carta. Así que la carta es cierto que os la puede liar,
Pero primero, su impacto es completamente aleatorio, depende mucho de dónde caiga. Y segundo, si os cae en mal lugar, pues nada, tenéis otros medios para encontrar las pistas. Y si no, pues simplemente sobrepagáis y os la quitáis de encima. La carta, como digo, es bastante menos dura de lo que puede aparentar en una primera impresión, ¿vale? Pasamos ahora al Culto Oscuro, uno de los conjuntos de encuentros más famosos y más temidos de la caja básica, el cual consta de 6 cartas, 3 copias del Acólito, 2 del Cántico Misterioso y una del Mago de la Orden. Comenzamos con el Acólito, un enemigo 3-1-2 que aparece en cualquier lugar vacío y tiene obligado, después de que entra al juego, hay que ponerle encima un contador de perdición. Ataca por un daño físico. Este conjunto, como digo, es muy famoso y muy peligroso. Su fama está absolutamente justificada, ya que juega con los contadores de perdición. Y ya sabéis lo que dije antes, cada punto de perdición es una ronda de juego menos en potencia. Por tanto, este conjunto es muy peligroso. El Acólito, de por sí, prácticamente puede equivaler a un Antiguos Males, ya que recibe un punto de perdición y este cuenta para el umbral de perdición. Eso sí, si lo derrotáis, esa perdición desaparece. Por tanto, este enemigo es una prioridad absoluta cuando lo robáis. Además, tiene una pega muy grande, que es que aparece en un lugar vacío. O sea, no aparece enfrentado al que lo robó, no, aparece en un lugar que esté vacío, sin enemigos y sin investigadores. Por tanto, tenéis que ir a buscarlo y luego derrotarlo. O sea, os cuesta mínimo 2 acciones, lo cual es bastante duro. Eso sí, tiene solamente un punto de vida, por tanto, un ataque con éxito es suficiente. Eso sí, atacarlo no es trivial, porque tiene 3 puntos de combate, y esto, pues, no todos los investigadores pueden pasar esta prueba con facilidad. Por tanto, no es tan fácil. Hay algunas alternativas, hay algunos medios para quitarlo de encima con mayor facilidad, como por ejemplo el Policía Raso de nivel 2, el cual puede meter, como sabéis, daños directos a los enemigos, y además eso no cuesta acción. Por tanto, el Policía Raso podrá quitarse a este enemigo de encima con mucha facilidad. O por ejemplo con el Perro Guardián, con el cual simplemente encajáis un ataque y el perro, como sabéis, responde metiendo un daño al Acólito, lo cual lo derrota. Así que tampoco es tan complicado, pero hay que tener medios para derrotarlo. Y como digo, es absolutamente prioritario porque si no os lo cargáis equivale a Antiguos Males. Y como sabéis, es un efecto que puede ser absolutamente terrorífico. Luego tenemos el Cántico Misterioso, una traición que al ser revelada pone 2 perdiciones en el cultista más cercano. Si no hay ningún cultista en juego, te manda a buscar el mazo de encuentros y la pila de descartes de encuentros, coger un cultista y robarlo. En caso de que busques el mazo de encuentros, lo tienes que barajar. Aquí tenemos 2 opciones. Primera, en caso de que ya tengamos un cultista en juego, le pondrá 2 perdiciones, lo cual, a efectos prácticos, únicamente nos meterá un poco más de prisa para derrotar a ese enemigo, ya que de por sí los cultistas son enemigos que suelen recibir perdición. Por tanto, y son enemigos que suelen ser prioritarios. Cuando están en mesa, tenemos que estar ya todos, o al menos el luchador del equipo, tiene que estar yendo a por él ya. Por tanto, realmente esta carta no te cambia la vida, simplemente te mete un poco más de prisa. Únicamente puede ser problemático si el cultista que recibe esos puntos de perdición, que debe ser el más cercano al que robó la carta, si ese cultista es un enemigo difícil de alcanzar o difícil de derrotar. O el peor caso posible es que después de robarse esto, otro investigador robe Antiguos Males, en cuyo caso es absolutamente devastador. Pero ahí realmente no se puede hacer gran cosa. Salvo eso, la carta no cambia mucho la vida. Y en caso de que tengas que robar un cultista, ahí tienes varias opciones. Puedes elegir cualquier cultista que haya en el mazo. Si, por ejemplo, tienes solamente este conjunto con cultistas en el mazo de encuentros, puedes elegir entre un Acólito o el Mago de la Orden. Por lo general, si puedes sacar al Mago de la Orden y tienes garantías para derrotarlo, es mejor hacerlo. Porque el Mago de la Orden, como veréis, es mucho peor que los Acólitos. Por tanto, si puedes derrotarlo, es mejor robarlo y derrotarlo, ya que de este modo ya no te lo puedes robar, porque solo hay una copia de ese enemigo. Por otro lado, en caso de que no te veas con garantías para derrotarlo, pues simplemente robas un Acólito
e intentas lidiar con él. Esta carta en verdad no es tremendamente amenazadora. Eso sí, esos puntos de perdición son peligrosos, así que aunque la carta no haga gran cosa, hay que tener cuidado con el resultado de la misma. Porque de un modo o de otro va a meter más perdición en juego, y eso siempre va a ser peligroso, ¿vale? Y terminamos con el infame Mago de la Orden, un enemigo 4/2/2 que aparece en cualquier lugar vacío, tiene represalia y tiene obligado al final de la fase de mitos, colócale un contador de perdición sobre él. Ataca por un daño físico. Esta carta es lo que denominamos un motor generador de perdición. Cada ronda te va a generar un contador de perdición adicional, 1 por ronda. Si no te lo cargas, él solo te va a destrozar el escenario, ya que hará que el plan avance al doble de velocidad, lo cual es una burrada absoluta. Siempre que sale, tiene que ser una prioridad máxima. Hay que ir con todo a por él, porque si no os lo cargáis, os la va a liar. Y además, no es tan fácil, porque su combate es de 4, es un combate bastante alto ya, y tiene 2 puntos de vida. Hay que atacarlo con éxito 2 veces, y súmale que tiene represalia. Así que el enemigo no es nada, pero nada trivial. Aquí es muy importante contar con medios para derrotar a este enemigo. Aquí os pongo que el perro guardián puede ser una buena opción, ya que siempre que recibe daño, mete un daño al enemigo atacante. Entonces, en el caso de que la represalia dispare, por fallar el ataque, el perro guardián le meterá un daño. Así que tenéis garantizado, entre comillas, que siempre que lo ataquéis le meteréis un daño. Es una posible opción, puede haber muchas alternativas. Aquí lo único que es importante es dejar claro que este enemigo es prioridad máxima cuando sale, porque si no os lo cargáis, él solo os va a destrozar el escenario. Recibe una perdición por ronda, lo cual es absolutamente bestial. No es trivial, 4 de combate, 2 de vida. No es fácil, pero si no os lo cargáis, os la lía total y absolutamente. Así que enemigo 100% prioritario cuando sale, ¿vale? Vamos ahora con los Ángeles Descarnados, un conjunto compuesto por 2 copias del Ángel Descarnado Cazador y 2 copias de Sobrealas de Oscuridad. Comenzamos por el Ángel Descarnado Cazador, un enemigo 3/4/1 cazador, lógicamente, que siempre que lo intentes evitar, debes duplicar el modificador negativo de cualquier ficha de caos que reveles. Ataca por un daño físico y un horror. Este enemigo tiene 4 puntos de vida, y ese realmente es el mayor problema que tiene. No es un enemigo fácil de combatir. 3 de combate no es gran cosa, pero tampoco es trivial. Por tanto, este enemigo sí que sí o sí necesitas contar con armas y efectos que hagan daños extra, porque es un enemigo que no puedes dejar con vida, porque es cazador, y os empezará a perseguir, os empezará a destrozar el escenario. Y lo dicho, no es fácil, porque 4 de vida son bastantes. Aún así, yo entiendo que esta agilidad de 1 parece muy tentadora, tienta mucho evitarlo. Pero esto tiene 2 problemas, no uno, tiene 2 problemas. Primero, lo que digo siempre, evitar a un cazador no es buena idea, porque te persigue y te la acaba liando. Y segundo, porque con este enemigo hay que duplicar la ficha de caos. Por tanto, a efectos prácticos, esta agilidad será de 3 o de 4 incluso. Así que no es para nada fácil. Este enemigo puede llegar a ser un quebrador de cabeza muy grande, básicamente porque os llevará varias acciones derrotarlo. Con 4 de vida no es nada trivial combatirlo. Así que es un enemigo que es peligroso cuando sale, así que por lo general es buena idea mandar al personaje combatiente que tengáis y que se pegue con él, ya que de este modo al menos deja en paz al resto de investigadores y pueden seguir con la investigación. Luego tenemos Sobrealas de Oscuridad, una traición que al ser revelada nos manda a hacer una prueba de agilidad 4. Si fracasamos, recibiremos un daño y un horror. Después dejaremos de estar enfrentados a todos los enemigos que no sean Ángel Descarnado y nos moveremos a un lugar central. Bien, este conjunto por lo general solamente se utiliza en escenarios que tienen mapas bastante grandes que están compuestos en torno a un lugar que se entiende que es central, que tiene de hecho el subtipo central, que es el lugar al que nos lleva esa traición cuando fracasamos.
La prueba es durilla, 4 puntos de agilidad no es trivial ni siquiera para investigadores como Wendy Adams o O'Toole, que tienen de por sí agilidad 4. No es tan fácil. Sin embargo, hay que decir que las consecuencias de fallar la prueba son una auténtica lotería. Pueden ir desde beneficiosas hasta devastadoras, porque podría darse el caso de que estés enfrentado a un montón de enemigos y en cuyo caso esta carta pues, te soltará de todos y te llevará a un lugar central. Puede ser hasta bueno. Sin embargo, también, por otro lado, te va a mandar de vuelta al lugar central, con lo que habrás desperdiciado un montón de movimientos. Así que realmente el problema no es tanto el daño o horror, sino el movimiento forzado. Aunque insisto en que a veces puede ser incluso hasta bueno. Así que esta carta es bastante complicada de juzgar, es muy circunstancial. Puede ser hasta bueno, pero también puede ser realmente devastador. Como digo, es complicado de juzgar y en función de la circunstancia pues puede ser más o menos dura, ¿vale? Luego tenemos las puertas cerradas, un conjunto compuesto por solo 2 cartas, son 2 copias de la puerta cerrada con llave. Una tradición que al ser revelada debe ser vinculada al lugar que tenga más pistas y que no tenga una carta como esta vinculada. El lugar vinculado no puede ser investigado y cuenta con una capacidad de acción. Puedes elegir entre hacer una prueba de combate 4 para romper la puerta o bien una prueba de agilidad 4 para forzar la cerradura. En caso de éxito, en ambos casos, descartas esta carta. Esta carta en verdad le ocurre un poco lo mismo que le ocurría a Envuelto en Niebla. En este caso directamente te impide investigar, no es que te la dificulte, te impide literalmente investigar. Sin embargo, no te impide encontrar pistas. Si hay cartas como la Corazonada, Atracción por la Llama, la habilidad de Roland, siguen funcionando aun con esta carta vinculada. Así que, al igual que Envuelto en Niebla, esta carta tiene un efecto que depende mucho de dónde caiga. Os la puede liar más o menos en función de dónde caiga. Las pruebas son durillas, combate 4, agilidad 4, ambas son durillas. Y además, de un modo o de otro, esto quiere decir que si queréis investigar ese lugar, tenéis que gastar mínimo una acción más, sea la de combate o sea la de agilidad. Esta carta, en ciertas situaciones, puede ser un problema, sobre todo si el equipo no tiene esos medios que comento para encontrar pistas sin investigar y si ningún investigador tiene los medios físicos para poder abrir la puerta. En cuyo caso, básicamente os forzará a replantear la estrategia del escenario. Como digo, no es tan complicado de jugar alrededor de esto, pero en ciertas situaciones y con ciertos equipos os la puede llegar a liar bastante, ¿vale? Y luego terminamos con los 4 conjuntos de los agentes de los primigenios, que son conjuntos que únicamente pueden aparecer en el escenario de Umorjoz, el tercero de la fanática, aunque, como siempre, todos ellos pueden aparecer en campañas posteriores. De hecho, comenzamos con los agentes de Hastur, que aparecen varias veces en la campaña de Carcosa. Está compuesto por 2 copias del Biaki Chillador y 2 copias del Signo Amarillo. Primero tenemos el Biaki Chillador, un enemigo 3-4-3 con presa, menor cordura restante, tiene cazador y cuando está enfrentado con un investigador al que le quedan 4 de cordura o menos, el enemigo gana +1 a combatir y +1 a evitar. Tiene victoria 1 y ataca por 1 daño y 2 de horror. El enemigo, se parece bastante al Ángel Descarnado, con los 3 de combate, 4 de vida, pero como podéis ver, el enemigo es más duro cuando el investigador enfrentado tiene poca cordura. Por lo general, de todos modos, para los combatientes este enemigo no suele ser un problema demasiado grave. Al igual que el Ángel Descarnado tampoco lo es si estamos bien preparados. A este enemigo le ocurre prácticamente lo mismo. Ataca un poco más fuerte, eso sí, y se puede reforzar si tenemos poca cordura, pero de todos modos es un punto de victoria que no es particularmente complicado para los personajes que sean buenos combatientes. Y luego tenemos el Signo Amarillo, una tradición que al ser revelada nos manda a hacer una prueba de voluntad 4. Si fracasamos, recibiremos 2 puntos de horror y nos mandará a buscar en nuestro mazo una debilidad locura. Deberemos robarla y barajar nuestro mazo. La prueba de voluntad es bastante dura y las consecuencias son potencialmente terribles. 2 de horror pueden ser duros para ciertos investigadores, en particular con cordura baja, y las debilidades locura suelen ser duras. Hasta la amnesia, la paranoia, hipocondría, psicosis, suelen ser duras. Así que
esta carta es bastante dura. Por tanto, con esta carta es buena idea soltar algunos iconos de voluntad de más o incluso cancelar la carta si puedes, porque el efecto que tiene, como digo, es muy duro y puede suponer un palo muy gordo. Luego tenemos los agentes de Yog-Sothoth, los cuales aparecen en la campaña de Dunwich, entre otras. Consta de 2 copias del Observador Yitiano y 2 copias de Oferta de Poder. El Observador es un enemigo 4/4/3 con presa, menos cartas en mano y tiene obligado siempre que te ataca, debes descartar una carta de la mano al azar. Si no puedes, este enemigo atacará por un daño más y un horror más durante este ataque. Tiene victoria 1 y de base pega con un daño y un horror. El enemigo es durillo, igual que el Ángel Descarnado, igual que el Byakhee, porque 4 de vida no son nada triviales y por lo general lo óptimo es atacarlos con medios que metan daños extra. Y combate 4 es también bastante duro. Lo bueno que tiene es que no es cazador. Entonces, si nos encontramos con que no podemos lidiar con él, evadirlo puede ser una buena opción. Eso sí, el punto de victoria es bastante tentador, porque con 4 de vida y 4 de combate no es ni de lejos el peor enemigo al que os podéis enfrentar. Así que lo he dicho, si podéis con él, a por él, y si no, evitarlo también es una opción porque no es cazador. Y luego tenemos la Oferta de Poder, una traición con peligro que nos obliga a elegir una de las siguientes 2 opciones. Primera, robar 2 cartas y poner 2 contadores de perdición en el plan actual. Este efecto además puede hacer avanzar el plan. O segunda opción, recibir 2 puntos de horror. Aquí la gran mayoría de veces elegirás recibir el horror. Recordad que tiene peligro. Esta carta no la podéis enseñar y tenéis que decidir por vosotros mismos. De todos modos, a ver, elegid el horror. No comprometáis al resto del equipo por robaros 2 cartas, que tampoco es una ventaja tan bestia. Yo lo que pongo aquí es que elegir esa opción, robar cartas y poner perdición, no es que sea egoísta, es que es estúpido. Porque ¿cómo coño vas tú a comprometer el escenario para todo el equipo por robarte 2 cartas? Si me contaras que te diera una ventaja muy bestia, bueno, pero 2 robos de carta no es nada. El único contexto en el que me entra en la cabeza coger esa opción es si el horror nos destroza. Es cuando nos queda poca cordura y tenemos pocos medios para encajar el horror, o si directamente nos derrota. Ahí, pues bueno, se puede entender, bueno, los compañeros lo entenderán, pero, a ver, la gran mayoría de veces cogerás el horror, porque lo otro es una burrada absoluta. No vas a robar 2 cartas por poner 2 perdiciones. Luego, no es una ventaja lo suficientemente tentadora como para siquiera plantearse esa opción, ¿vale? Luego tenemos los agentes de Sub-Niggurath, que constan de 3 copias del Engendro Cabrío y una copia del Retoño Oscuro Implacable. Comenzamos por el Engendro Cabrío, enemigo 3/3/2, con cazador y represalia. Obligado, cuando es derrotado, cada investigador en su lugar recibe un punto de horror. Ataca por un punto de daño. El bicho, a ver, no es particularmente duro. 3 de combate, 3 de vida. Para los combatientes no es un gran problema. Incluso, como dije antes, es posible derrotarlo de un solo golpe. Eso sí, va a meternos horror en cuanto lo derrotemos, lo cual es molesto. Además, es cazador, por tanto la opción de huir pues no suele ser buena idea. A ver, el bicho es molesto, pero aunque tenga represalia, es por un daño físico, no es tampoco particularmente complicado de lidiar con él, ¿no? Luego tenemos el Retoño Oscuro Implacable, enemigo 4/5/2 con presa menor agilidad, obligado al final de la ronda, cura 2 daños de este enemigo. Victoria 1, ataca por 2 daños y un horror. Este enemigo es una auténtica pesadilla. Una auténtica pesadilla. 5 puntos de vida y se cura 2 al final de cada ronda. Esto es una auténtica pesadilla. Sin embargo, tiene una cosa buena, es que no es cazador. Por tanto, con este enemigo está clarísimo, huye y no mires atrás. Victoria 1, olvídalo. Para derrotarlo tenéis que meterle 5 daños en una sola ronda. En este caso sí que la opción de huir es bastante más golosa y bastante más tentadora que la de combatirlo. Lo único, aquí lo peor que podría ocurrir es que saliera en un sitio muy céntrico o en un sitio muy importante. Ahí tendréis un problema muy gordo.
en cuyo caso tendréis que atacar entre todos. No tiene represalias, o sea, no hay consecuencias por fallar ataques, así que yo os diría que peguéis entre todos y haced lo que podáis. Esto, por ejemplo, en True Solo es una pesadilla, porque los 5 puntos de vida no escalan con el número de investigadores. Así que cuantos más investigadores haya, pues bueno, será una menor amenaza, pero obviamente sigue siendo un grano en el culo bestial que la gran, inmensa mayoría de veces querrás evitarlo, huir y no mirar atrás. Porque esa curación de 2 daños al final de cada ronda es absolutamente bestial. Básicamente, su salud, sus puntos de vida aumentan en 2 cada ronda. Así que es una barbaridad. Olvidaos de él. Huid y no miréis atrás. Terminamos pues con los agentes de Chulu, que consta el conjunto de 2 copias del Profundo Joven y 2 copias de los sueños de Relay. No sé cómo se lee. Relay. Bueno, como se lea. Comenzamos con el Profundo Joven. Enemigo 333, presa menor combate, cazador, obligado después de que se enfrente a ti, recibe un punto de horror. Ataca por un daño y por un horror. El enemigo es promedio. Entendemos que 3 puntos, tanto en vida, combate, agilidad, se entiende que es promedio, tanto en enemigos como en investigadores. La pega que tiene este enemigo es que nos forzará a ir encajando horrores siempre que nos enfrentemos a él. Por tanto, huir de él es doblemente mala idea. ¿Por qué? Porque se enfrentará varias veces a nosotros, en cuyo caso recibiremos más y más horror. Igualmente, 3 de combate, 3 de vida no es un gran problema para personajes que puedan combatir, ¿vale? Y terminamos con los sueños de Relay, una traición que al ser revelada va a la zona de amenaza. Nos da voluntad -1 y cordura -1. Por otro lado, tiene una capacidad de acción. Gastando una acción, hacemos una prueba de voluntad 3. En caso de éxito, descartamos esta carta. La carta es horrible, es otra auténtica pesadilla. Primero porque ataca con mucha dureza a la voluntad, que es una habilidad muy importante, y a la cordura, que está muy relacionada con la voluntad. Ahora bien, cierto es que te da una opción para quitártela de encima. Aunque también es cierto que la propia carta se retroalimenta a sí misma. Fijaos que te manda a hacer una prueba de voluntad, pero él mismo te quita un punto de voluntad, así que te lo pone más complicado. Eso sí, esta carta tiene una cosa muy interesante, que es que como va a la zona de amenaza, cualquier investigador en tu lugar puede activar esta capacidad. Así que, por ejemplo, si esto le sale a O'Toole, que es un paquete en voluntad, le deja con 1 de voluntad, puede venir su amiga Agnes Baker y sacarle de encima esto sin el más mínimo problema. Así que sí, la carta es dura, pero tiene de positivo que los compañeros de equipo te pueden ayudar a quitártela de encima. Y con esto cerramos ya tanto este vídeo como el bloque de vídeos de análisis de la caja básica. Como siempre, gracias por estar ahí. Y ahora ya, pues a pensar en el futuro del canal. No tengo nada claro en qué dirección voy a tirar. En ese sentido, acepto cualquier tipo de sugerencia que me queráis hacer. Yo de entrada, tengo ganas de hacer más vídeos como estos de las futuras campañas. Lógicamente, según las vaya jugando, ya que aún no las he jugado todas, ni mucho menos. Pero bueno, entiendo que no todo el mundo tendrá acceso a todas las campañas, no todo el mundo jugará todas las campañas, así que esos vídeos tampoco van a aportar tanto como sí espero que haya aportado este bloque de vídeos. Así que lo dicho, lo pensaré, pero os animo a que me dejéis sugerencias en la caja de comentarios también para ver un poco qué tipo de audiencia está siguiendo estos vídeos. Y ahí también yo veré un poco dónde puedo intentar aportar más a la comunidad de este maravilloso juego, ¿vale? Lo dicho, gente, lo dejamos aquí. Como siempre, gracias por estar ahí, un saludo y hasta la próxima. Adiós.